Momento de intimidad, hoy analizamos problemas del documentos del plan plurianual para cuarto grado. Vamos a analizar 3 problemas sobre cálculos mentales con fracciones. Primero, preguntan cuáles de las siguientes fracciones son mayores que un entero. Explica cómo lo pensaste y nos da varias fracciones. Problema número 2 dice cuánto le falta a cada una de estas fracciones para llegar a 1. Y el segundo da una vueltita de tuerco más y pregunta cuánto le falta a cada una de estas fracciones para llegar a 2. Observen que el problema número 2 y número 3 aparece escrito como una suma, ¿no? El cuánto le falta, el buscarle el complemento. Empecemos. Problema número 1. ¿Cuáles de las siguientes fracciones son mayores que un entero? Yo leo este problema y me lleva a mi primaria, donde de entrada me habían dado la clasificación de fracciones en propias, impropias, incluso aparentes también, y lo que tenía que mirar como receta era fracciones propias, tienen el de arriba, entre comillas, más chiquito que el de abajo, y esas son las propias o menores a 1. Las fracciones impropias son las que tienen el numerador mayor que el denominador y ellas son las que son mayores que un entero. Ahora, hagamos una pausa. ¿Es necesario que les hayamos dado el nombre, que hayamos definido estas cuestiones para trabajar con este problema? No. Incluso podríamos ponerles el nombre después de trabajar con este problema, porque en realidad no nos interesa tanto la denominación. No está mal que la sepan, estaría buenísimo si lo saben, pero no nos interesa tanto la denominación en propia o impropia, sino que nos interesa fundamentalmente que puedan identificar cuáles fracciones son mayores que un entero y cuáles son menores, no en función de mirar numerador y denominador. Esa sería como la receta, que estaría bueno que después salga de ahí, de este problema, pero como una receta. Pero lo que más nos interesa es que esta decisión acerca de si una fracción es mayor o menor que un entero provenga de todo el recorrido que han hecho previamente con fracciones, ¿no? Que hayan estudiado, por ejemplo, todo este desarrollo, esto que voy a explicar de manera abreviada, está en el material del plurianual. En todos los plurianuales es el enfoque con el que comienzan cada uno de estos materiales, pero, por ejemplo, poder decir que, o definir a un cuarto, me he chanfleado el 4, que un cuarto es una cantidad tal que necesito 4 de un cuarto para formar un entero, ¿no? Nos alejamos un poco de un cuarto es parto en 4 pinto 1, ¿sí? Vamos con una definición, una idea de fracción que es mucho más amplia y que nos va a permitir apoyarnos en ella para decidir si una fracción es más grande o más chiquita que un entero, para sumar fracciones, para pensar en fracciones equivalentes, para restar fracciones, etcétera, para todo el trabajo que queremos que hagan con las fracciones. Entonces, si yo sé que un cuarto es una cantidad tal que 4 de un cuarto hacen un entero, 4 de un cuarto, que también lo puedo expresar en algún momento como, ahí, marqué en cualquier lado, 4 cuartos, ¿no? 4 cuartos es un entero. Ahora, si yo tengo 3 cuartos, como este que está acá, estoy haciendo rayas en cualquier lado, acá, tengo 3 cuartos, si yo tengo 3 cuartos y yo sabía que de cuartos necesito 4 para tener un entero, entonces si yo tengo 3 cuartos, entonces tengo menos que un entero, ¿no es cierto? Entonces esta fracción es menor que un entero. Ahora, aparecen 4 tercios y tendría que pensar, bueno, un tercio es una cantidad tal que necesito 3 de esas para formar un entero, o sea que 3 tercios es un entero, con lo cual, si yo tengo 4 tercios, tengo un entero, tengo 3 tercios y un tercio más, o sea que es mayor a un entero. Entonces esta es impropia o mayor que un entero. 3 tercios, entonces es el entero, es exactamente igual a un entero. Así podríamos pensar las otras. Observen que, por ejemplo, doceavos también aparecen 2, una mayor a un entero y una menor a un entero. Lo interesante entonces para poder acceder a este problema es tener clara esta definición,
podría ser un inicio de clase interesante como para recuperar. Antes, no es necesario que antes de este problema les expliquemos cómo tenés que hacer para fijarte cuando una fracción es más grande o más chiquita que un entero, pero sí podríamos tomar 5 minutos para recuperar la idea de, bueno, ¿qué significa un cuarto? ¿Qué es un cuarto? Y es una cantidad tal que 4 de esa cantidad forman un entero, y que decir, otra cosa que no había dicho antes, que decir 4 de un cuarto que no había explicitado, y esto por lo tanto hay que explicitarlo con los chicos y las chicas, que decir 4 de un cuarto es lo mismo que decir 4 cuartos, que decir 4 de un tercio es lo mismo que decir 4 tercios, ¿no es cierto? Después de esta propuesta se podría hacer un intercambio y llegar a la conclusión de que, si el numerador es más chiquito que el denominador, entonces tengo una fracción que es más chica que un entero. Pero no necesariamente tiene que ser como una receta previa, porque eso te olvidaste de la receta, del truquito de cuál era el más grande, cuál era el más chico, y ya no te salió, ¿no es cierto? La idea es poder apoyarnos en conocimientos bastante más sólidos. Ahora, voy a seguir con la misma idea que traje antes para el problema 2. Dice, ¿cuánto le falta a cada una de estas fracciones para llegar a 1? ¿Podrían dibujarlo? Sí, podrían dibujarlo, pero observen que seguimos con la misma idea, por eso tomé el recorte de estos 3 problemas, que seguimos con la misma idea. Si yo tengo que llegar a 1, acá, tengo que llegar a 1, y tengo un cuarto, ¿cuánto le agrego para que me dé 1? Yo sabía, sabía que en un entero tengo 4 de un cuarto o tengo 4 cuartos, ¿no? Si yo ya tengo un cuarto, entonces lo que me falta son 3 cuartos. Volvemos con la misma idea para 3 séptimos más. No sé cuánto, me da 1. Una intervención que se podría hacer, que a mi modo de ver no necesariamente hay que hacerla de entrada, sino si vemos que están trabadas en 3 séptimos más cuánto me da 1, no sé cómo pensarlo, que pongan un séptimo, por ejemplo, porque estaban enganchados con que había 4 que hacían un entero, pero eran 4 de un cuarto, pero ahora estamos con séptimos. Entonces, una intervención que se podría hacer es, bueno, en el primero están hablando de cuartos. ¿Cuántos cuartos necesitas para formar el entero? En el segundo, que dice 3 séptimos, estamos hablando de séptimos. Esa podría ser la intervención, ¿no? En el primero estaban hablando de cuartos y necesitabas 4 cuartos. Acá están hablando de séptimos, no están hablando de cuartos. Punto, silencio, a ver si desbloquea ahí la idea de, entonces si estamos hablando de séptimos, ¿cuántos séptimos necesito para formar un entero? Y necesito 7 séptimos. Con lo cual, si yo ya tengo 3 de esos séptimos, me faltan 4 de esos séptimos para formar el entero. Y así sucesivamente con todos. Empiezan a ponerse los números un poco más grandes. ¿Por qué será? Y puede tener que ver con que si hay niñeces, al principio lo dije, que quieren representar y quieren dibujar, ¿no? Dibujan el entero, los 4 cuartos, pintan uno, ¿cuánto le faltan? 3 cuartos. Ahora, cada vez se te está haciendo más grande, estamos buscando crear ahí un conflicto con la cuestión del dibujo, ¿no? Te podés dibujar los 15 veinteavos, pero ya es más complicado. Lo que nos interesa es quedarnos con esta idea. Ahora, observen que acá entonces buscamos y pensamos al entero como una fracción, ¿no? Y lo expresamos de distintas formas. Cuando estábamos trabajando con cuartos, lo pensábamos como a un entero como 4 cuartos. Cuando estábamos trabajando con séptimos, lo pensamos como 7 séptimos. Si estuviésemos pensando con quintos, lo pensamos como 5 quintos. Ahora, el problema 3 le da una vueltita de tuerca porque nos pregunta por llegar a 2, ¿no? Llegar a 2 enteros. Llegar a 2 enteros, esto podría ser una intervención, no es necesario que les expliquemos cómo hacer el primero, sino decir, 2 enteros es como tener dos veces un entero, ¿no? Al 2 enteros lo puedo pensar como que es un entero y un entero. En un entero tengo, si eran cuartos, tengo 4 cuartos. Y si yo tengo que tener 2 enteros, tengo que tener un entero más. Cada entero es 4 cuartos, con lo cual 2 enteros es 8 cuartos.
¿no? Si estamos pensando en cuartos. Ahora, esa es la mayor dificultad de este problema. También podrían pensarlo como, bueno, 3 séptimos, ¿no? Para llegar al entero le faltan, lo voy a anotar acá, a 3 séptimos. Para llegar al entero le faltan 4 séptimos. Y ahí llega un entero. Ahora me falta un entero más. Entonces, a esto le tendría que agregar, a ese entero que tengo acá, le tengo que agregar 7 séptimos más, que es un entero más. Con lo cual obtengo 2. ¿Cuánto agregué en definitiva? Y acá agregué 4 séptimos y acá agregué 7 séptimos, con lo cual agregué 11 séptimos. Si no, si lo pensamos como pensé acá arriba, digo, bueno, un entero son 7 séptimos, 2 enteros van a ser el doble, o sea que voy a tener 2 veces 7 de esos séptimos, o sea, voy a tener 14 séptimos. Entonces yo tengo que llegar a 14 séptimos. Ya tenía 3, ahora me faltan 11 más. Lo mismo con 9 quintos. ¿Sí? 9 quintos en este caso no va a servir la estrategia esta que yo usé acá. ¿Por qué? Porque 9 quintos ya es mayor que un entero, ¿no? Podríamos pensarlo, lo voy a escribir con otro color para no confundir, que un entero son 5 quintos, si estamos pensando en quintos, 2 enteros son 10 quintos. Con lo cual, como yo tenía 9, me falta un quinto. Problemas del material del plan plurianual para la mejora de los aprendizajes. Es un material excelente. Si lo googlean, lo encuentran. Tiene orientaciones para docentes. Dejen comentarios si tienen dudas, apreciaciones. Nos leemos del otro lado.